Buenos días para todos. Qué gusto estar aquí conectados en esta webinar que DCH nos ha convocado en el día de hoy. Es un placer, vamos a ir haciendo unos minutitos mientras vemos que la participación va aumentando para presentarles esta horita que vamos a tener juntos compartiendo un contenido súper rico para todos los que gestionamos personas. Contarles DCH Uruguay, arriba en el 2020 a Uruguay, y tenemos una junta directiva muy activa que ha buscado los mejores contenidos para compartirles. Entonces, en el día de hoy les voy a presentar a nuestro speaker, Enrique Topolansky. Enrique, si estás por allí, para prender tu cámara, les voy contando. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Un placer. Enrique es director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay, es licenciado en informática y cuenta con una maestría en negocios y administración MBA de la Universidad ORT, un diploma en Computing and Information System en la Universidad de Oxford y se ha especializado en temas de innovación y emprendimientos. Obtiene su certificación en educación emprendedora de Babson College, de Entrepreneurship y en Fellow en Stanford University. Espero no errarle con ningún nombre ni ninguna pronunciación. En Transformation Digital del MIT y desde hace 21 años contribuye al desarrollo del ecosistema emprendedor e innovador de Uruguay y de la región, en la cual se ha desempeñado en diferentes roles como emprendedor, mentor, profesor e inversor ángel. Así que hoy, Enrique, con esta presentación que tenés un recorrido impresionante, darte la bienvenida, las gracias inmensas por regalarnos tu tiempo, tu conocimiento y tu experiencia para esta comunidad que es súper rica y que está deseosa de escuchar el contenido que tenemos para hoy en el desafío de la transformación digital. A su vez, voy a presentar a Ana Laura Fernández. Ana, si está por ahí. Para que aparezca en cámara. Hola, Anita. Ana es HR Manager and Learning Coordinator de Sudamérica para Duty Free, así que darte la súper bienvenida como moderadora. Gracias, porque Ana ha trabajado junto con una comisión que vamos a presentar ahora algunos integrantes de ella. Ana forma parte de la junta directiva desde el comienzo de DCH en Uruguay y nos ha ayudado a coordinar esta webinar y un montón de contenidos que hemos ido compartiendo de DCH. Agradecerte a ti, Ana, agradecerle a la comisión, agradecerle a la junta directiva y a DCH, que hay un montón de personas que han trabajado por detrás y en silencio para poder hacer esto posible, y bueno, y el contenido, un montón de contenido para adelante. Ana, ya te doy la palabra y antes quiero coordinar cómo vamos a estar trabajando. Ana va a tener el rol de moderadora en esta webinar. Junto a Enrique vamos a escuchar el contenido que tiene para compartirnos y luego se va a abrir una mesa de diálogo para conversar junto con Soledad Delfante de Mercado Libre y Jimena Arroyo de Prosegur. Y con Enrique y con Ana conversarán los últimos minutitos de la webinar para tener y hacer las reflexiones compartidas. Todas las preguntas, consultas, reflexiones que quieran hacer a medida que vaya transcurriendo la intervención de Enrique, les pedimos que las pongan en el chat, así nosotros podemos leerlas y compartirlas en ese espacio al final. Así que con esto, y si no me olvido de nada, Ana, te doy la palabra a ti y a Enrique. Muy bienvenidas. Muchas gracias, Virginia. Y bueno, bienvenidos a todos. Ya tenemos el nivel de asistentes que va subiendo minuto a minuto.
Son las 9:38 y bueno, es un placer para todo el equipo de SH Uruguay y también tenemos representación del exterior, tener este invitado de lujo y estos panelistas de primer nivel en este encuentro de SH, que lo venimos pensando desde hace muchas veces como para ser un regalo, un autorregalo para la comunidad de recursos humanos de nuestro país, que es tan grande y tan fructífera. Decir, bueno, es el tema del momento. Y ¿saben qué? Nosotros hicimos una encuesta a toda nuestra comunidad hace ya unos meses, y dentro de los 5 temas de mayor interés estaba justamente el tema de la transformación digital. Por lo tanto, empezamos a trabajar muy fuerte para, obviamente, en una hora no vamos a poder más que una pincelada de pantallazo, regalarnos un momento de reflexión en que la verdad que estos 18 meses que han transcurrido han sido tan desafiantes que este tema ha estado al lado nuestro todos los días. Lo hemos vivido hace unos días cuando hubo ese apagón digital que ya Enrique nos contará después en los momentos de reflexión qué tanto puede repercutir más allá de la vida cotidiana en las organizaciones y cómo se tiene que preparar para ello, lo que significa para nosotros el tema de la digitalización desde lo cotidiano hasta de nuestras empresas. Así que bueno, la verdad que tenemos un equipazo y estamos con mucho cariño recibiendo a Enrique. Enrique, que estás por ahí, ya te estoy llamando para que aparezcas. Y es un placer contar contigo, porque bueno, yo digo, hay genio, y sí, para nosotros, cuando fuimos a buscar, digo, ¿con quién podemos asociarnos para que esto sea espectacular? Y bueno, sí, la verdad que tenerte a ti, para nosotros es un honor. Tantos años, ¿no? Más de 30 años dedicado a tu vida a lo que es la innovación, en todo lo que es tecnología, emprendedurismo, y bueno, y que haya llegado a este momento en el mundo, donde seguimos aún con una emergencia sanitaria y que estamos abrazados a la tecnología y a lo digital, que es lo que nos ha permitido seguir funcionando. Así que después nos contarás también las cosas nuevas que se vienen y en lo que estás trabajando, pero nos encantaría que nos dijeras, por ejemplo, transformación, ¿no? Yo tengo ahí mi idea de lo que significa la transformación para mí, ¿no? Y por qué transformación digital y no cambio. Pero ahí ya te doy paso y te voy a dejar transformación y no cambio, ¿no? Qué profundo. Transformación digital. Evolución, ¿no? Evolución es eso de, ya no es cambio porque me lo imponen, sino que realmente hay un convencimiento de que debemos evolucionar y que debemos abrazar la novedad, la innovación. Y bueno, y te dejo por ahí a ti para que en esta hora nos cuentes qué es justamente, cuál es la tendencia y qué las empresas podemos hacer hoy por hoy para hacer las cosas bien y que la tecnología y lo humano, que es lo que nos importa, se lleven de la mano. Así que bueno, bienvenido Enrique y te dejo con toda la audiencia. Ana, muchísimas gracias. Primero es un placer estarlos aquí acompañando en este webinar. Realmente los directivos de recursos humanos tienen mucho para aportar en este proceso, como tú decías, de transformación, que va mucho más allá que simplemente un cambio de una tecnología, sino que es repensarnos nosotros mismos como organización, repensarnos los individuos dentro de la organización de forma radical. Y es ahí donde justamente vamos a tomar ese puntapié que tú diste de cambio, transformación para arrancar. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a meternos de lleno en este tema. Muchas gracias, Ana. Entonces, vamos a compartir aquí. Ya deberían estar viendo mi pantalla en este momento. Cualquier cosa griten si no lo están viendo. Y vamos a arrancar desde aquí, justamente, desde este desafío de transformación digital en las organizaciones para el cual nos ha invitado la DSH Uruguay específicamente. Entonces, yo quiero arrancar desde este mundo que cohabitamos, que compartimos y que de alguna manera se está transformando de manera constante. Y nada más oportuno que hablar justamente de este marco en el que estamos, esta realidad que hoy nos, de alguna manera, nos cubre a todos por igual, esa realidad global de transformación y de pandemia, que van un poco de la mano, ¿no? Estamos en un mundo en el cual se está produciendo cambios a escala
global. Cambios que mucha gente dice es la pandemia y otros decimos es la transformación digital, pero que de alguna forma logran sinergizar. ¿Sinergizar para qué? Para acelerar este ritmo de cambio que ya se estaba acelerando y quizás muchos no nos estábamos dando cuenta. Entonces hoy estamos en un ambiente, en un mundo que se transforma, que cambian los paradigmas, que cambia la forma en que trabajamos. Muchos de nosotros hemos estado desde nuestras casas haciendo teletrabajo, a la gran mayoría se nos ha recomendado distancia social, y al mismo tiempo emergen todas estas nuevas formas de comunicación, ¿no? Nuevas tecnologías que probablemente la gran mayoría de ustedes un año atrás, 2 años atrás, no las conocían. Y todos estos cambios de alguna manera nos generan incertidumbre, incertidumbre en cuanto a qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, el puesto de trabajo, con mi empresa, con la productividad, con los afectos, ¿no? Yo creo que hoy extrañamos ese contacto de los uruguayos, que somos muy de abrazarnos, muchos se saludan con un beso, y bueno, todas estas cosas desaparecieron. Entonces hay muchas veces que uno dice, bueno, pero esta transformación, ¿a dónde nos lleva? ¿Nos deshumaniza? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, todos esos cambios nos generan incertidumbre, nos generan, de alguna forma, nuevos paradigmas a los cuales al principio nos sacuden, nos generan incertidumbre, pero después nos vamos acompañando. Hoy yo creo que todos ustedes tienen como una maestría, por decirlo de alguna manera, en el uso de plataformas como Zoom, plataformas como Meet o cualquiera de las que estamos usando, ¿no? Hoy estamos usando una plataforma diferente y sin embargo estamos todos acá y ya tenemos esa habilidad, esa capacidad de interactuar con esa tecnología. Entonces, justamente de eso se va a tratar la transformación, de los cambios que nos generan incertidumbre, que nos permiten desplazar paradigmas viejos y generar nuevos paradigmas. Justamente esto es lo que se llama la disrupción digital. La disrupción digital son estas fuerzas que de alguna forma nos sacuden y que de hecho conviven con nosotros. Les voy a mostrar cómo probablemente todos ustedes estén utilizando alguna de estas tecnologías o herramientas que están disponibles. Entonces tenemos un mundo que se transforma, tenemos un mundo en el cual en la palma de nuestra mano casi todos estamos con celulares smartphones a través de los cuales accedes, ves películas, consultás información, reservás hoteles, comprás, escuchás música, y todo esto tiene que ver con esta disrupción, este cambio que se está dando a nivel mundial. Un cambio que aparecen nuevos protagonistas que podemos llamar emprendedores, empresas, startups que afloran en el mundo y que vienen a cambiar las reglas de juego. Entonces, cuando hablamos de disrupción digital, hablamos de alguna forma cómo estas tecnologías llegan al mundo y sacuden esos comportamientos que teníamos, nos cambian la forma de pensar, cambian las relaciones de poder, cambian la forma en que nos conectamos con nuestros usuarios. Se produce una cantidad de quiebres en los paradigmas que estábamos acostumbrados. Y esta nueva realidad que se genera y que, como yo les dije hace un rato, se viene generando desde hace más de 15 años, que viene avanzando como una ola perfecta que se venía gestando, lo que terminó pasando es que de un día para el otro, un efecto externo, como fue el COVID, la pandemia, nos obligó a rápidamente insertarnos en una nueva realidad. ¿Por qué motivo? Porque no teníamos más remedio. Pero yo quiero que entiendan que esta transformación, estos cambios, no son solamente lo que vemos por la pandemia, son cambios mucho más profundos. Cuando nosotros miramos el impacto de la disrupción digital, empezamos a ver autos como los Tesla que se manejan solos, empezamos a ver plataformas como Uber que nos permiten no solo llamar un vehículo, sino saber dónde está ese vehículo. No sé si se han puesto a reflexionar, pero por ejemplo, cuando uno antes llamaba un taxi, no tenía forma de saber si el taxi estaba cerca de la casa o estaba lejos. Hoy por hoy ya lo tomamos como algo natural, pero cuando llamamos un vehículo, por ejemplo un Uber, automáticamente podemos ver dónde está en el mapa y vamos viendo cómo llega. Entonces, la disrupción digital se ha ido metiendo en nuestras vidas y ha ido alterando la forma
en que hacemos las cosas. Y sin darnos cuenta, la vamos adoptando. Y en otros casos, dándonos cuenta y generando una cantidad de impactos impresionantes en la sociedad. Si alguna vez se pusieron a pensar, por ejemplo, el impacto de los autos que se manejan solos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos esos choferes que manejan autos? ¿Van a desaparecer? Y probablemente sí, pero al mismo tiempo la disrupción digital genera una cantidad de nuevas oportunidades. Aparecen una cantidad de nuevos puestos, nuevas capacidades, nuevas oportunidades de inserción laboral que sustituyen muchas veces estas otras que desaparecen. Entonces, la disrupción digital genera un impacto que, como les decía hace un rato, pega directamente en la sociedad, en las empresas, en las organizaciones, en la manera en la que interactuamos, en la manera en que operamos, en las relaciones de poder específicamente. Y esto es lo que llamamos un mundo, que capaz que escucharon la palabra, un mundo VICA, un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto es mucho más profundo que todo esto que estamos viendo del COVID específicamente y esta realidad. Es un mundo que de alguna manera los conceptos de estabilidad que teníamos, de previsibilidad que usábamos para proyectar nuestras empresas, se ha sacudido totalmente. Entonces, este mundo volátil, incierto y complejo es justamente el contexto perfecto para una transformación digital. Y voy a explicar esto con mayor claridad. Yo estuve hablando mucho de las startups, pero también en el mundo están las empresas que tienen 10, 20, 30, 40, 100 años. Entonces, acá es donde empieza a tallar este concepto de transformación. Cuando hablamos de disrupción, cuando hablamos de innovación, la mayoría de la gente lo asocia con las startups, los emprendedores, y se olvidan de las empresas. Y este es un punto central en lo que vamos a hablar, que es transformación digital. Acá tenemos un mundo en el que compiten, colaboran y de alguna manera están ambos presentes. Las startups que aparecen con sus propuestas disruptivas, Uber que aparece, Netflix, Facebook, aparece Google, aparecen todas estas empresas que de alguna forma buscan cómo generar nuevo valor a través de ¿qué? A través de estas tecnologías emergentes, a través de estas tecnologías disruptivas, son capaces de generar una nueva manera de hacer llegar servicios. Pero por otro lado, tenemos las empresas establecidas, o como les vamos a llamar, que les vamos a llamar incumbentes, como se les llama. Entonces, ¿qué es un incumbente? Es una empresa que viene trabajando en un determinado mercado hace 10, 20, yo dije hasta 100 años o más quizás, y que de alguna forma está preocupada por la calidad de servicio, por cumplir con los compromisos que tienen sus clientes, con agregar valor, con hacer de que su modelo de negocio funcione. Entonces tenemos un mundo que están por un lado las startups, por el otro lado los incumbentes. Y es esta justamente tensión que se produce cuando entra Uber, por ejemplo, los taxis inmediatamente reaccionan y dicen, nos vamos a quedar sin mercado. Aparece inmediatamente una nueva forma de acceder a un servicio que los usuarios lo empiezan a validar como que es un servicio de calidad que ofrece determinadas características, y en ese momento se produce un conflicto. Entonces, ahí es donde aparece la esencia de la transformación. ¿Qué podemos hacer? Podemos abandonar el sector o podemos intentar decir cómo nos repensamos, cómo nos convertimos, cómo hacemos para desarrollar el músculo necesario para poder seguir brindando servicio o brindando un mejor servicio del que brinda la startup que está entrando específicamente. Entonces, es ahí donde vemos la convivencia entre los incumbentes y las startups. Entonces, está mal ver la transformación digital o la disrupción solo desde un punto de vista. Por un lado tenemos los que emergen y por otro lado tenemos las empresas establecidas que tienen el compromiso con la sociedad de seguir agregando valor, de seguir creciendo, de mantenerse ágiles y dinámicos. Y justamente es en este punto donde nos vamos a meter. Cuando nosotros hablamos de transformación digital, hablamos justamente de ese proceso de cambio
que atraviesan las empresas u organizaciones incumbentes con el objetivo de ¿qué? De aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas generadas por la disrupción digital. Es decir, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de incumbentes que buscan utilizar las oportunidades para brindar más valor a las organizaciones. Cuando hablamos de disrupción, en general hablamos de startups que ingresan a un mercado intentando cambiar los paradigmas y quedarse con parte de la torta de ese mercado específicamente. Entonces aquí vamos a poner el foco en transformación. ¿Cómo sacamos algo provechoso de este cambio que se está dando y logramos que nuestras empresas se transformen, sigan siendo dinámicas, sigan agregando valor? Y para eso, la transformación digital requiere, primero, que cada uno de nosotros, cada uno de los directivos, los que estamos ahí tomando decisiones, seamos capaces de entender esto que estamos viendo, entender qué significa esto de disrupción, qué significa las fuerzas que impulsan, cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que hoy de alguna manera se están produciendo a nivel tecnológico, pero también a nivel social y a nivel organizacional? Entonces, si nosotros somos capaces de entender esta trilogía, tecnologías, sociedad, organización, y empezamos de alguna manera a cambiar nuestro mindset, a pensar de forma más digital, es ahí cuando estamos en condiciones de agregar valor a nuestra organización para que este proceso de transformación se pueda completar de manera exitosa. Entonces, si queremos hacer una transformación digital, yo hablaría de 3 grandes pasos. Primero, entender qué fuerzas impulsan y ser capaz de analizar esas tendencias tecnológicas, sociales, organizacionales. Por otro lado, en función de lo que estamos viendo, repensar cuál es mi negocio, repensar cuál es mi estrategia y repensar sobre todo cómo, apoyándonos en todas estas tecnologías, somos capaces de diseñar productos o servicios innovadores que agreguen más valor a nuestros clientes. Ese es el desafío que tenemos que liderar cuando llevamos adelante una transformación digital. En este sentido, entonces, yo decía observar 3 dimensiones: tecnología, qué está pasando con la sociedad, con mis clientes, con los proveedores, con los empleados, con los recursos humanos en general, y qué está pasando con la organización. Y si nosotros nos enfocamos en estos pilares, vamos a estar de alguna forma encaminando correctamente este proceso. Cuando hablamos de tecnologías, acá es un tema inmenso, pero si quisiera dejarles un hiper resumen de esto, tienen que tener claro que hay como 4 cuadrantes, lo que son las tecnologías de base, es decir, las tecnologías que hoy tenemos operando en nuestra organización, de las cuales partimos, nuestro punto de partida. Luego tenemos lo que son las tendencias de transformación digital, ahí van a encontrar una cantidad de palabras como Internet de las Cosas, IoT, vamos a escuchar inteligencia artificial, vamos a escuchar Big Data, analítica. Tenemos que estar atentos a qué es lo que está pasando en este tipo de cosas. Después tenemos otro cuadrante que tiene que ver con la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, lo que se llama el cliente digital. Entonces, acá es donde tenemos que ver cómo es el vínculo que hoy tenemos en la relación con ese cliente, ¿no? Seguimos con locales físicos trabajando de la misma manera o ya tenemos una estrategia digital a través de un e-commerce, a través de marketing digital, a través de un front-end que genera una nueva experiencia de usuario como la que hoy se está empezando a requerir. Y por último, lo que son las tecnologías emergentes o de punta, exploratorias, por donde sabemos que vienen las cosas. Cuando hablamos de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver realidad virtual, blockchain, todo ese tipo de cosas que están ahí y que de alguna manera están marcando una tendencia, pero todavía no encuentran su lugar específico en el modelo de negocio de la organización. No voy a profundizar sobre esto específicamente, me voy a meter mucho más en lo que son los otros aspectos. Además de las tecnologías, tenemos que tener en cuenta lo que son las tendencias sociales. ¿Qué está pasando con los recursos humanos? ¿Qué está pasando en la relación entre las personas? ¿Qué está pasando en general
a raíz de los cambios de la pandemia en el relacionamiento con las empresas, pero sacando la pandemia en general. Entonces nosotros lo que vemos es que vamos a un mundo en el cual ya empieza a desaparecer lo que se llama el viejo poder, en el cual es un poder central, en el que se baja líneas y directamente se dirige hacia, ¿no? En una única dirección top-down, todo lo que las indicaciones, lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y vamos a un mundo mucho más colaborativo, en el cual emerge lo que se llama un nuevo poder de redes de colaboración, un mundo más abierto, en el cual la información fluye, en el cual se produce de alguna manera esquemas de trabajo mucho más ágiles y flexibles. Entonces, si somos capaces de entender de que se están dando esos cambios de comportamiento en el mindset, en la forma de pensar de, por ejemplo, los nuevos recursos humanos que van ingresando, nos vamos a dar cuenta de que si no entendemos estos cambios, vamos a generar conflicto, va a aumentar la rotatividad, va a aumentar la rotación, y cuando queremos acordar, vamos a estar perdiendo la capacidad de captar una cantidad de recursos que son fundamentales para nuestra organización. Por otro lado, aparece lo que es cómo organizamos el trabajo dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras organizaciones. Entonces, acá empezamos a ver un cambio de estructuras rígidas, tradicionales, más bien funcionales, a modelos ágiles que se organizan en lo que se llama escuadrones, que colaboran para tener un objetivo resuelto, un proyecto, y que de alguna forma se rompe con esa estructura rígida por departamentos con la cual veníamos trabajando hasta hace muy poco tiempo. Entonces, una vez que nosotros fuimos capaces de entender qué está pasando a nivel tecnológico, qué está pasando a nivel del comportamiento social y a nivel de las tendencias organizacionales, hay con ese diagnóstico, por decirlo de alguna manera, ese análisis que tenemos que ser capaces de repensar la estrategia, repensar nuestro modelo de negocio y diseñar nuevos productos y servicios. ¿Para qué? Para contactarnos con esa gente que ahora tiene nuevos comportamientos a través de nuevas estructuras y a través de nuevas tecnologías. Para hacer esto, lo que yo les recomiendo es que miren, por ejemplo, el framework, el marco de referencia que propone la Boston Consulting Group. La Boston Consulting Group es una consultora internacional muy, muy grande que nos dice que para poder avanzar en este proceso de transformación hay que mirar como 3 pasarelas. Lo que tiene que ver con tu estrategia, ¿no? ¿Para dónde va tu negocio? ¿Cuál va a ser la estrategia digital de tu negocio? Pero cuando hablamos de estrategia digital se refiere a la estrategia global, o sea, como que repensar digitalmente la estrategia del negocio. Luego, ¿cómo está tu back office, tu tecnología, ¿no? ¿Qué tecnologías tenés? ¿En qué te podés apoyar para poder hacer esto? Y por último, y acá es donde me voy a centrar más, lo que se llama los habilitadores. Los habilitadores para que esto pase. Es decir, vos podés tener una estrategia clarísima, podés tener buenas tecnologías, pero si no tenés los recursos humanos adecuados, si no tenés la cultura organizacional adecuada, si no sos capaz de darte cuenta que los datos hoy son de alguna forma, le dicen el nuevo petróleo del mundo, son de alguna forma lo que es la energía que va a mover todas las decisiones dentro de la organización. Si no sos capaz de preparar la organización para que sea capaz de captar datos, analizarlos y reflexionar, y por tanto tener gente que sea capaz de entender esta nueva filosofía y directivos que la fomenten específicamente. Si no tenés metodologías acorde a esta nueva forma de pensar, y si no te integrás a un ecosistema que está cambiando y se está transformando, probablemente, por más que compres la última tecnología y tengas una buena estrategia, te sea muy difícil llevar adelante la transformación digital. Entonces, esta matriz o este esquema, este marco de referencia que nos brinda la Boston Consulting Group, nos permite, a partir de ese análisis primario que hicimos de las tendencias tecnológicas, sociales, administrativas, y podemos agregar regulatorias también, por más que no estaba mencionado, y a partir de ahí, mirar dónde estamos y empezar a repensar la organización de manera más digital. Este proceso implica un equilibrio entre lo que se llama explotar
y explorar. ¿Qué significa esto? Esto significa de que cuando nosotros tenemos una organización que está funcionando, esta organización tiene un cometido, y es que todos los días su organización siga funcionando con la misma calidad, su modelo de negocios siga ejecutando de manera correcta. Eso es lo que se llama explotar lo que estamos haciendo. Pero por otro lado, tenemos que explorar nuevas oportunidades. Entonces, cuando arrancamos estos procesos de transformación, el desafío está en el equilibrio. No podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de explorar las nuevas oportunidades digitales. Por tanto, cuando iniciamos una transformación digital, hay un delicado equilibrio entre explorar y explotar, que es parte de lo que tenemos que liderar. ¿Para qué? Para poder cumplir con las expectativas y poder superar las expectativas futuras de nuestros clientes, de nuestros stakeholders en general en la organización. Metiéndonos más específicamente en lo que se llama los habilitadores, acá hay un aspecto central, que es lo que yo les decía. Son 4 aspectos. Los recursos humanos, con su cultura, estructura, la gobernanza, ¿no? La forma de trabajo. La analítica de datos, que son estas nuevas capacidades de empresas que toman decisiones basadas en información, las metodologías que utilizamos y sobre todo la forma en que nos insertamos en el ecosistema en el que estamos trabajando, ¿no? Tenemos una mentalidad abierta, tenemos una mentalidad de empresa cerrada. Entonces vamos a ver un poquito más en profundidad estos aspectos. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, es justamente entender si tenemos el mindset digital, es decir, ¿tenemos los perfiles adecuados? ¿Tenemos hoy la capacidad de captar y retener ese talento? Hay áreas en las cuales realmente es muy difícil poder tener el talento adecuado. Áreas como el ciberseguridad, áreas como analítica de datos, son áreas donde estos recursos son sumamente escasos. Y si nuestra empresa no es capaz de tener una propuesta adecuada, nos va a ser muy difícil captar y sobre todo retener estas profesionales, que hoy son sin duda uno de los pilares centrales en una organización, uno de los pilares centrales para justamente que nuestra organización pueda llevar adelante una transformación digital exitosa específicamente. Hay muchas organizaciones que ni siquiera tienen previsto estos cargos. Entonces estamos entrando a una arena digital donde cada vez más vamos a tener que estar exponiendo en Internet, en la nube, datos, información, procesos, y no tenemos quizás una persona encargada de ciberseguridad en la organización. Entonces, si no están presentes estas dimensiones, es muy difícil que podamos embarcarnos en esta nueva era digital específicamente. Específicamente, cuando hablamos de analítica de datos, lo que tenemos que entender es que hoy vivimos en un mundo en el cual estamos rodeados de datos, pero lo difícil es tener la capacidad para ser capaces de entenderlos, convertirlos en información, interpretarlos y sobre todo tomar decisiones. Entonces, no alcanza simplemente con tener formularios, tener dispositivos electrónicos que captan información. Si nosotros no tenemos en nuestra organización las capacidades para tomar decisiones basadas en datos, lo que va a terminar pasando es lo mismo que no tenerlos. Hoy es muy fácil verse saturado por la cantidad de información que hay. Y es ahí donde, si tenemos los perfiles adecuados y sobre todo los procesos, somos capaces de tener una ventaja competitiva a la hora de tomar decisiones basadas en datos. Para poder hacer esto, hay una cantidad de metodologías. O sea, si nosotros no tenemos una empresa basada en metodologías ágiles, metodologías como DevOps, que nos permiten rápidamente tomar información y a partir de ahí llevarla directamente a producción, lo que va a terminar pasando es que nuestra organización no va a estar sacando provecho de esta transformación o revolución digital. Entonces, cuando hablamos del habilitador, de las metodologías, es mucho más que simplemente tener la capacidad de captar, como yo digo, esta información, sino tenemos que ser capaces de tener las competencias y habilidades necesarias para que
repercutan rápidamente en los modelos de negocio. Y para eso, metodologías como Design Thinking, metodologías como DevOps, son metodologías que nos permiten tener la estructura ágil, es decir, una alineación entre lo que es la autonomía, pero por otro lado, de alguna forma, vamos a llamarle el control adecuado para que todo pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, las metodologías lo que nos dan es justamente ese marco de independencia para poder experimentar, para poder innovar, pero al mismo tiempo para asegurarnos de que estamos yendo todos para un mismo lado. Metodologías como Design Thinking son metodologías que cada vez más las vamos a escuchar, las vamos a ver, pero sobre todo las vamos a vivir en la organización. Y ahí es donde está la verdadera diferencia. Cuando tenemos organizaciones que no solo conocen la metodología, sino que usan y viven la metodología para poder tomar decisiones, para poder co-crear y para poder innovar en el proceso de agregar valor a sus clientes. Por otro lado, tenemos lo que se llamaba el ecosistema. Es decir, el ecosistema es el entorno en el cual estamos inmersos. Lo normal, o la vieja cultura, por decirlo de alguna manera, son empresas cerradas, empresas que de alguna forma la información queda justamente limitada a los bordes de la organización. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Lo que estamos viendo hoy es que cada vez más en este entorno dinámico, en este entorno de alta velocidad de cambio, se requieren nuevas formas de colaboración. Aparece con mucha fuerza lo que es la colaboración en redes, las plataformas en las cuales el código que nosotros desarrollamos, por ejemplo, hablamos de sistemas en este caso, queda abierto y se pueda reutilizar, ¿no? En plataformas como GitHub, por ejemplo, aparecen alianzas a través de las cuales podemos tener capacidades que antes no tenemos, y a partir de ahí aparecen una cantidad de nuevas formas de vincularse. Habrán escuchado palabras como hackatones, meetups, como el que estamos ahora, desafíos de innovación abierta, incubadoras, aceleradoras. Entonces, cuando nosotros estamos en un mundo que cambia, que se transforma, empezamos a darnos cuenta que es muy difícil poder dominar toda la innovación y todo lo que está pasando. Entonces, lo que se requiere es una organización permeable que sea capaz de vincularse con los distintos lugares donde está produciendo la innovación. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. La NASA. Ustedes saben, la NASA es hoy un sitio de excelencia en investigación, en innovación. Hace ya muchos años que optó por una metodología que se llama innovación abierta. Como se podrán imaginar, cuando decidió hacer ese cambio cultural de empezar a innovar en base a un sistema de innovación abierta, eso generó muchísimo rechazo interno. ¿Por qué motivo? Porque la gente que está en la NASA se sentía que somos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y de alguna manera se estaba diciendo, tenemos un problema que no somos capaces de resolver y vamos a hacer de que este problema se lo pasemos al mundo. La NASA organiza todos los años desafíos de innovación en los cuales esos problemas realmente complejos que ellos no han podido resolver, los lanzan al mundo. ¿Se imaginan cómo se dio la reacción interna de ese personal que se siente que es el mejor de lo mejor del mundo? Y un día para el otro le dicen, vamos a dejarlo abierto para que el mundo colabore en desarrollar estos desafíos. Bueno, acá vemos un claro ejemplo en el cual la cultura organizacional entró en conflicto. ¿Por qué motivo? Porque estas personas decían, si nosotros que somos los genios no lo podemos resolver, ¿cómo lo van a poder resolver el resto? Bueno, quedó claramente demostrado que esto no era así, porque cuando organizaron el primer challenge, presentando esos desafíos que aparentemente no tenían solución, podrán creer de que entre millones de personas que hay en el mundo, hubo alguien que fue capaz de resolverlos. Entonces, así vemos cómo cuando nosotros pretendemos generar estos cambios que van contra la cultura, inmediatamente se generan reacciones. Pero claramente lo que nosotros vemos es que en un mundo cada vez más complejo, volátil, la innovación abierta es un camino muy importante para poder justamente
en un acto quizás de humildad, darse cuenta de que a veces millones de personas distribuidas, alguien puede contribuir con esa idea que termina siendo genial para nuestro proyecto. Requiere, obviamente, cambiar las costumbres, las formas en las que estamos acostumbrados a colaborar. Por último, y ya cerrando esta presentación, si tuviera que resumirles qué es la transformación digital, bueno, la transformación digital es la capacidad de adaptar nuestra organización a una nueva era digital. La capacidad de pensar de manera digital primero. Es decir, ya no es como antes que nos enfocábamos primero en ver estructura, recursos, procesos. Ahora tenemos que pensar en qué tecnologías hay disponibles y a partir de ahí ser capaces de entender dónde estamos, entender las oportunidades de valor que se generan y cambiar la forma en la que estamos acostumbrados a llevarlas adelante y a colaborar. Y a partir de ahí, repensar nuestro modelo de negocio y enfocarnos en una nueva cultura basada en experimentar y aprender como método para innovar. Recuerden, la disrupción digital está aquí y hoy existe una gran oportunidad, pero va a depender de ustedes que sean capaces de ayudar a realizar esta transformación en la manera de pensar, en la manera de mirar, en la manera de tomar decisiones. La transformación digital entonces se podría resumir en 3 grandes pilares. Un gran pilar que tiene que ver con cómo me paro frente a mi cliente. ¿Cuál es, de alguna manera, esa experiencia nueva que le quiero dar a el cliente al cual yo estoy orientando mi producto o mi servicio? Eso es lo que se llama el cliente digital. Por otro lado, ¿cuáles son las estructuras, cuáles las características internas que tiene mi empresa en cuanto a la cultura organizacional, en cuanto a las capacidades de procesar información, en cuanto a lo que son las plataformas que puedo contar para justamente poder brindar ese servicio digital? Y por último, ¿cuál es mi modelo de negocio? Es decir, ¿cómo voy a articular las distintas áreas de mi organización para que, actuando como si fuera una orquesta que coordina de manera adecuada, poder incorporar esta nueva cultura, estos nuevos recursos y esta nueva forma de pensar digital? Esto es entonces lo que tenía para transmitirles. Este es el proceso de transformación digital de las organizaciones. Muchas gracias. Espectacular, Enrique, muchísimas gracias. Yo avisé que en una hora esto iba a ser un pantallazo y una bomba de conocimiento sobre este tema que la verdad que nos deja con gusto a más. O sea, tendrías que venir, Enrique, 2 o 3 veces más y encarar el tema en diferentes aristas. Algo que me resuena muchísimo, y antes de dar paso a nuestra mesa redonda, y también para avisarle a toda la audiencia que puede hacernos preguntas, que te las podemos hacer a ti, Enrique, a través del chat, así que agradecemos que nos hagan llegar las mismas. Me resonó muchísimo que todo esto sería imposible sin un trabajo colaborativo, ¿no? Y cuando compartiste la anécdota de la NASA, ¿cómo impacta los valores en una organización? Los valores, porque la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, la humildad de reconocer que tenemos algo para aprender. Y sin duda al hombre lo que le da justamente esa posibilidad de desarrollarse y llegar a más es tener esa capacidad de que el aprendizaje sea de todos los días. Entonces ese trabajo colaborativo, para mí, creo que resume un poquito el desafío que estamos teniendo todos, porque solos no vamos a poder trascender a ese estadio de una transformación, sea cual sea que necesitemos, sea una empresa pequeña, mediana, un corporativo, una startup. O sea, todos debemos abrazarnos un poco a decir, bueno, ¿y cómo estamos haciendo las cosas? ¿La podríamos hacer de otra manera? ¿Qué pasa con este tema de lo digital? Antes de compartir con la excelentísima mesa que tenemos, quiero agradecer que estás, Enrique, representando a la Universidad Ort
que la verdad que hemos tenido varias reuniones, y empezando por Gastón Labadí, el decano, que nos abrió sus puertas, las puertas de su casa, coordinadora académica de posgrado Recursos Humanos y Recursos Humanos, Jimena Fernández, coordinadora académico de ejecutivos, Alan Cohn, bueno, todo el equipo que tenés trabajando, que son, la verdad, unos genios, agradecerles que hicieron posible que, bueno, que tú estés con nosotros hoy acá y disponer de tu tiempo tan valioso. Y bueno, y ahora voy a presentarles en primer lugar a Soledad Elefante, quien es Human Resource Head de Mercado Libre. Sole, te pido que aparezcas. Muy bienvenida a esta mesa. Para nosotros un honor contar contigo. Y también a Jimé. Jimé, ¿te pudiste conectar? Creo que sí. Directora de Recursos Humanos de Prosegur, Jimena Arroyo. Muy bienvenidas. Y bueno, me encantaría que, más allá de que podamos leer alguna pregunta que está en el chat, tal vez Sole compartas primero tu primera reflexión sobre, bueno, todo esto que escuchamos, como dije, fue como una inyección energética a este mundo de lo que es la transformación digital. ¿Qué te gustaría compartir con nosotros, Sole? Bueno, gracias Ana, gracias Enrique de vuelta, y bueno, y buenos días y bienvenidos a todos. Creo que algo que me quedó resonando bastante de esto que comentaba Enrique son, creo que dos cosas. Una, que está buenísimo haberlo visto como todo agrupado por alguna forma, o integrado, como todas las distintas aristas, y cómo este gran paraguas de todo lo que toca, lo que tiene que ver con transformación digital, se une y se conecta en cualquier organización, más allá de la industria en la que esté, del rubro, del tamaño. Y otra cosa que creo que es súper relevante, que es más allá de la tecnología en sí misma que una empresa pueda incorporar o utilizar, que esto en realidad va mucho más allá de eso, ¿no? Que es un cambio cultural, que es un cambio de mindset, de forma de hacer las cosas, que es como cómo encararlo desde el inicio, desde ese lado, ¿no? Es como las empresas van transformándose o van migrando hacia su forma de hacer las cosas, de planificar, de pensar, desde ese lado, ¿no? Como que no es solo la tecnología, es un cambio mucho más profundo de la forma de hacer las cosas, como decía recién, o de pensar. Después, la tecnología, la herramienta, la plataforma o lo que usemos puede ser uno de estos habilitadores que vos comentabas, o nada, va a tener que ver obviamente con el negocio de cada industria, con la necesidad, con la escala también que quiera adoptar, y ahí la evaluación de cuál es la mejor plataforma o tecnología a incorporar. Pero creo que es súper relevante esta parte que incluso la tocabas ahora al final, de lo que es la cultura organizacional, ¿no? Y que además debe tener que ver, o hay que analizar, bueno, cuál es mi cultura, cuáles son mis valores, mi forma de hacer las cosas, qué tengo que modificar, o dónde estoy hoy, ¿no? Como que partís de un assessment de la realidad y hacia dónde queremos ir. Y eso obviamente es muy individual de la realidad de cada organización, y probablemente lleve un cambio, que no es un cambio de un día para el otro, si bien creo que ahora nos vimos todos como acelerando esto, y si teníamos un cambio planificado a largo plazo, es como, bueno, cortar esos plazos y cuáles son los caminos cortos que tenemos que tomar para llegar a hacerlo de una forma diferente. Como vos decías, ya cambiaron los hábitos de todos nosotros, ¿no? De forma de, como decías hoy, de viajar, de mirar televisión, de comprar, ni que hablar, y también de trabajar. Esto ya vino para quedarse, si bien lo sabíamos, pero bueno, es como desde todos los roles poderlo internalizar, que es una forma de cómo lo pensamos. Y creo que para recursos humanos hay más allá de vuelta de la tecnología que incorporemos, cada uno podemos tener sistemas distintos, pero es como también encontramos formas de hacernos la vida más fácil por un lado, y de conectar una cosa con otra, porque también hablamos de cuál es la mejor plataforma, de cuáles son los sistemas, y muchas veces en los grupos de profesionales de recursos humanos compartimos, bueno, qué usa cada uno, pero también después por otro lado tenemos todo lo que es People Analytics, y lo venimos escuchando un montón, pero creo que la gracia es, bueno, cómo eso se conecta y cómo se interpreta esa información para lo que es la toma de decisiones, ¿no? Pero eso va justamente en la forma de pensar de cada compañía. Y nada, creo que quería rescatar un poco esto que toca nada más y nada menos que lo que es la cultura organizacional, y que muchas veces está muy, muy sólida o muy arraigada a paradigmas antiguos, o que funcionaron en un momento y hoy hay que revisarlos para poder avanzar.
Creo que eso era lo que más me quedaba resonando como el desafío más grande también para nosotros, ¿no? Y otra cosa, perdón, siendo esto de la cultura, es que cuando hablamos de transformación digital no es responsabilidad del área de tecnología, ¿no? No es del equipo de IT, sino que es de la organización como un todo. Y recursos humanos no se escapa a eso para nada. Qué importante, Sole, es ese punto, ¿no? Porque, bueno, nuestra audiencia acá en Uruguay, y bueno, y están invitados DCH, que está presente en 11 países, DCH a nivel mundial. Digo, el desafío lo tenemos todos y recursos humanos hoy tiene un rol estratégico en todo lo que tiene que ver con transformación, como decíamos, en general, palabra fuerte, que impacta y que no es un cambio que viene impuesto, sino porque necesitamos hacerlo, necesitamos evolucionar. Y bueno, y Jime, que estás por acá, ¿qué te gustaría compartir, reflexionar sobre, bueno, en realidad fueron tantos los temas que Enrique tocó que impactan en nuestra organización? Bueno, Sole, que está en Mercado Libre, tú, Prosegur, dos empresas multinacionales importantes de nuestro país, prestigiosas. ¿Qué reflexión te tocó a ti en este momento? Bueno, primero que nada comparto el agradecimiento a Enrique, que la verdad que muy interesante toda su exposición y sobre todo un tema que hoy nos interpela a todos dentro de las organizaciones, no importa en el puesto que estemos, en el área que estemos, es un tema que atraviesa las organizaciones, ¿no? Y es, como siempre digo, es un barco al que si no nos subimos, la quedamos. Entonces, como no es una opción, ¿no? No es un tema de si quiero o no ir por la transformación digital, es lo que hay y hay que subirse al barco sí o sí. Muchas reflexiones. Una cosa que dijiste recién, Ana, que me parece muy importante, es esto de mirar nuestras organizaciones con la humildad, ¿no? De poder, bueno, estos tres pilares que hablaba Enrique, ¿no? El del cliente, el de la empresa y cultura y el modelo de negocio, bueno, para entender nuestra realidad y saber qué tenemos, ¿no? Reconocer nuestros espacios de trabajo para poder entrar en este mundo de la transformación. Yendo en concreto a los recursos humanos, no como habilitadores, que sin duda son importantísimos habilitadores para esta transformación digital. Enrique hablaba, bueno, de encontrar esos talentos, ¿no? Y yo le sumo al encontrarlos el convertir, ¿no? El reconvertir talentos. La transformación digital nos lleva a reconvertir a nuestros profesionales, a trabajar junto con ellos, y creo que es una responsabilidad que es compartida por las empresas, por el gobierno, por los trabajadores. Es un trabajo que creo que nos tenemos que cuestionar mucho más, cómo no está arriba de la mesa constantemente en los consejos de salarios, en las reuniones, en los distintos ámbitos en los que interactuamos, porque sin duda que la transformación digital genera muchas nuevas oportunidades, ¿no? de desarrollo profesional. También genera muchos cambios, y también es cierto, y hay que decirlo, porque si no lo decimos, es como que queremos tapar, ¿no? El sol con dedos. ¿Verdad que hay puestos de trabajo que dejan de ser necesarios con la transformación digital? Y se vuelven necesarios muchos otros puestos de trabajo. Entonces, esto de tener en algunos puestos, ¿no? desempleo y en otros falta de profesionales, nos hace cuestionarnos a todos, bueno, hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que trabajar en esta, ¿no? reconversión de los profesionales, de nuestros colaboradores, y creo que es un tema complejo que creo que tenemos que abarcarlo desde distintos ámbitos. Y las empresas, no las organizaciones, somos súper responsables ¿no? de abordarlo, ¿no? y de trabajar en esto de la reconversión. Entre otras cosas, porque como todo cambio, ¿no? los cambios asustan, dan miedo, generan resistencia, porque son cambios, pero más aún cuando nos interpelan y, bueno, a ver si mi puesto de trabajo está o no está, ¿no? que es un tema que siempre está en discusión. Entonces, es un gran desafío, ¿no? visualizar que esto es una oportunidad, y que es una oportunidad de desarrollo de nuevos potenciales, de nuevos talentos, y que no necesariamente necesitan de grandes carreras universitarias, que hay muchas formaciones y habilidades que se pueden desarrollar ¿no? dentro de una organización, en formaciones cortas. Entonces creo que es un espacio que tenemos que trabajar, ¿no? creo que nos interpela a todos a trabajarlo y desarrollarlo. Era un poco la otra reflexión que quería hacer, y nuevamente el agradecimiento. Muchas gracias, Jimé. Y sabes que me quedó resonando también, complementando lo que tú decías, digo, cómo impacta en la sociedad ese triángulo
que nos mostraste, donde está tecnología, sociedad y las organizaciones. Obviamente necesitamos también la sociedad en su conjunto, y en ello estamos hablando de los organismos gubernamentales, las leyes. Necesitamos que toda la sociedad también abrace esta nueva mirada y esta nueva oportunidad que tenemos de repensar. En realidad estamos repensando nuestro día a día, porque esto es repensar desde cuando nos movemos, interactuamos, cuando establecemos conexiones, que en definitiva el ser humano lo que quiere es conectarse, y estas son experiencias de conexiones entre los seres humanos que vivimos en este mundo. Suena un poco, tal vez, volado, pero es lo que es real, son experiencias de conexión. Entonces, tenemos que empezar a tener este tipo de diálogos entre todos nosotros, y creo que, bueno, que lo que hablamos de los valores de la cultura y en una organización y los valores de la sociedad, bueno, este webinar es un ejemplo, porque desinteresadamente y con mucha generosidad, mucha gente hizo posible que nos pudiéramos conectar, y bueno, y tenemos a nuestra presidenta de DSH, Virginia Garda, que está por ahí, que la vamos a llamar, Andrew Stewart, que es quien desarrolla DSH en Uruguay y en Paraguay, y que, bueno, también agradecemos por todo el apoyo que nos brinda. También tenemos la presencia de quien desarrolla DSH en Argentina y en Colombia, Edgardo también. Muchísimas gracias por ayudarnos y por estar presente. Y desde la ORT, como lo dije, todo el equipo, desde Decano, Jimena, Alan, tú, la verdad que estamos súper, súper, súper contentos con haber podido invitarlos a ustedes y obsequiarles a toda la audiencia que tenemos y a los que tal vez se conecten después, bueno, nuestro pensar, nuestro sentir, que bueno, solidario, en algo que nos impacta a todos en mediano, largo plazo o en el día a día como es hoy. Así que bueno, por mi parte ha sido un placer, un gusto haber estado interactuando con todos ustedes, y los dejo con nuestra querida Virginia Garda, que bueno, para que cierres. Buenísimo, muchas gracias, Ana. Gracias, Enrique, por brindarnos este contenido que principalmente a medida que te iba escuchando me surgían como muchas preguntas, muchas reflexiones de cómo es nuestro rol dentro de las organizaciones, y cómo estamos trabajando esta transformación. Y a la vez, y parte de, como yo digo siempre cuando estoy con candidatos que van a entrar, decir que hoy estamos en transformaciones culturales, digitales y demás, es como algo evidente, ¿no? Creo que todos lo estamos viviendo en todas las perspectivas, las organizaciones, en lo personal, cada uno, ¿no? Estamos acompañando una transformación, así que me llevo muchísimas reflexiones que creo que podríamos hablar largas horas sobre la temática, así que te agradezco muchísimo, Enrique, tu tiempo, todo este contenido es súper rico. Compartimos en el chat el link que a partir de esta semana, si no me equivoco, ustedes van a estar en un seminario nuevo acerca de transformación digital en las organizaciones, ¿verdad? En el que tú estarás dictando clase, así que para todos los que les interese conocer un poquito más, ¿verdad, Enrique? ¿Empieza esta semana o la semana que viene? Sí, correcto, empieza la semana que viene y justamente vamos a profundizar en estos aspectos que acá, por el escaso tiempo, los toqué muy rápido, ¿no? Pero justamente, si tuviera que decir una última cosa, algo que dijo Ana me parece central, que es el cambio en los acuerdos sociales que tenemos hasta el momento, ¿no? Y algo muy simple que todos vimos es qué pasó con el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambió realmente los acuerdos que teníamos, la forma en que nos relacionábamos, la forma en lo que se consideraba que estaba bien o estaba mal de proceder en una organización. Y todo esto, supongo que a todas las habrá impactado, y a todos los que estamos aquí, todas de distintas maneras, ¿no? Entonces, cambian muchísimo esos acuerdos que teníamos previamente, de un día para el otro hicieron ¡pum!, cambiaron totalmente. Sí, totalmente, totalmente, y eso también nos lleva a todo un proceso de revisión y cómo reacomodarnos, las nuevas formas de trabajo, la nueva mirada sobre la gestión
innovación, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte nuevamente muchísimo por todo este aporte inmenso. Gracias a Ana, a Sole y a Jimena también por estar acá y organizar esta webinar que es el comienzo de una etapa también nueva para DSH, por el trabajo incansado, a la ORT por brindarnos su apoyo, a nuestros sponsors y a todos los que están atrás, que han hecho un enorme trabajo, como la gente de DSH España. Tenemos un colega ayudándonos desde Argentina para que esto sea posible. Así que para cumplir con el tiempo, pasados 3 minutos, a todos los participantes y a toda la audiencia, muchísimas gracias. Quedamos a las órdenes para lo que necesiten. Y gracias a todos.